Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ernesto Malespinareas. Este es un video para la clase de conceptos de lenguajes en los que se hace un breve repaso de lo que hemos visto alrededor de todas las clases, abarcando un poco sobre los paradigmas de la programación, los lenguajes de programación, su función, bajo y alto nivel, entre algunas otras cosas que pues vamos a ir viendo más adelante en el video. Y pues bueno, para comenzar y tratar de hacerlo de la manera más resumida posible, vamos a comenzar por acá. Bueno, la evolución de la programación. Vamos a hablar un poco sobre la historia previamente. Por acá vamos a definir un poco lo que son los paradigmas. Los paradigmas de la programación, como bien sabemos, son las distintas formas con las que nosotros podemos resolver ciertos problemas que se nos plantean como programadores. En este caso, nunca vamos a tener que utilizar un paradigma fijo, sino que vamos a usar diferentes estilos de paradigma o si no, múltiples tipos de paradigmas. Hay varios lenguajes que utilizan paradigmas. Por ejemplo, tenemos el caso de C, que utiliza un paradigma imperativo en el que nosotros tenemos que darle las instrucciones de manera bastante específica para que él ejecute un programa. Y pues bueno, ahora tenemos lo que son los tipos de paradigma, que como mencioné anteriormente, tenemos paradigma hiperactivo, paradigma funcional, el paradigma orientado a objetos y el paradigma lógico. Hay más, sin embargo, estos son los que están más, por decirlo así, son los más utilizados y los demás podemos dejarlos un poco en segundo plano. Entonces, podemos continuar con el paradigma hiperactivo. Como mencioné anteriormente, la programación hiperativa es un paradigma de programación que se basa en la ejecución de instrucciones y que estas tienen que ser paso por paso. Su enfoque es para que el programa deba realizar tareas de manera específica y explícitamente con los pasos que se le brindan anteriormente. El paradigma funcional, que este funciona bastante con operaciones matemáticas, ya sea suma, resta, multiplicaciones, etc. Se utiliza con programas relacionados con la matemática o problemas de contabilidad. Después tenemos el paradigma orientado a objetos, bastante conocido, en el que se trata de poder utilizar nuestro código para poder imprimir diferentes formas, figuras, dibujos, entre otros, incluso hasta animaciones. Un ejemplo de ellos puede ser el lenguaje de Java. También tenemos por acá lo que viene siendo el paradigma lógico, el cual se utiliza para resolver problemas, pero no solo con funciones, sino que vamos a estar utilizando un poco de todo. Y pues bueno, como dice acá en el concepto, la programación lógica es un paradigma de programación que utiliza circuitos lógicos, valga la redundancia, en lugar de solamente las funciones matemáticas para controlar cómo se controlan los hechos y pues las reglas de nuestro programa. Ahora, ¿cuál es la importancia de los paradigmas? Si bien, esto es algo bastante importante porque como mencioné al inicio, nosotros al momento de realizar un programa siempre tenemos que seguir cierto tipo de paradigma, ya sea dependiendo de la necesidad que tenemos que cumplir. En el mundo de la programación es fundamental entender los diferentes paradigmas de programación que existen, comprender qué es un paradigma y comprender ejemplos concretos de cómo pueden ayudar esto a mejorar nuestras habilidades como programador y a la toma de decisiones. Y pues esto que menciona al final es bastante importante, lo de saber cómo tomar mejores decisiones para nuestros proyectos, porque como bien mencionaba, en los proyectos siempre tenemos que utilizar algún tipo de paradigma de acuerdo a las necesidades que tengamos que cumplir. Ahora pasando brevemente al inciso número 2, la historia de las primeras computadoras y su comunicación. La generación inicial de computadoras inicia en la invención de las primeras máquinas de cálculo automáticas que podían considerarse propiamente un computador. Estas respondían a la necesidad durante la Segunda Guerra Mundial de descifrar códigos secretos de enemigos y estaban basadas electrónicamente en válvulas y tubos al vacío. Y un dato que se tiene sobre las primeras computadoras fue la computadora ENIAC, la cual se utilizaba, como bien mencionado anteriormente, para la Segunda Guerra Mundial y utilizaba millones de válvulas de vacío, y estas tendían a utilizar bastantes habitaciones para poder
trabajar. No es como en la actualidad, que ahorita yo estoy con mi laptop, pero en ese momento tener algo con ni siquiera un cuarto de la potencia que tienen las máquinas actualmente ocupaba bastante espacio. Ahora vamos a hablar sobre la máquina de Turing. Vamos bastante rápido. Una máquina de Turing es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta de acuerdo a una tabla de reglas. A pesar de su simplicidad, una máquina de Turing puede ser adaptada para simular lógica de cualquier algoritmo o de cualquier computador, y es particularmente útil en la explicación de las funciones de la CPU dentro de un computador. Y pues por acá pueden estar observando una imagen de una máquina de Turing. Ahora, hablando sobre ENIAC y UNIVAC, como mencioné anteriormente, estas máquinas fueron de las primeras computadoras que utilizaban bastante espacio y fueron desarrolladas principalmente para la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, la UNIVAC es el acrónimo de Universal Automatic Computer o computador automático universal. Y bueno, un buen nombre para una serie de armarios repletos de tubos de vacío aparentemente. Y bueno, ahora a todo esto las computadoras se tenían que comunicar de algún modo, y pues sí, ya existían los lenguajes de programación en las computadoras, y pues las primeras computadoras utilizaban el lenguaje de máquina y pues el lenguaje ensamblador, pero bueno, previo al lenguaje ensamblador se les daban las órdenes mediante binarios, y pues como bien sabemos eso resulta ser bastante complejo, y pues en su momento el lenguaje ensamblador fue una solución bastante factible para todos los desarrolladores de este tipo de dispositivos electrónicos de la época, ya que el hecho de programar solo con ceros y unos a simplemente tener una alternativa que, si bien nosotros la miramos como compleja en la actualidad, al tener lenguajes de alto nivel como Python, C#, entre otros, ensamblador fue una salida innovadora para aquella época. El lenguaje de máquina consiste en instrucciones codificadas en binario, como mencioné, que la computadora puede ejecutar directamente, mientras que el lenguaje ensamblador utiliza códigos de mnemotécnicos para facilitar la programación. Y bueno, además surgieron lenguajes de alto nivel como no solo ensamblador, también Fortran en 1957 para cálculos científicos, y Lisp en 1958 para inteligencia artificial, y COBOL en 1959 para aplicaciones de negocios, que pues bueno, fue bastante comercializado en su momento. Estos lenguajes sentaron las bases para el desarrollo de la programación y la informática tal como la conocemos el día de hoy. Y bueno, también a manera de un pequeño dato curioso, en aquella época, en los años 50, 70, se hacía uso de tarjetas perforadas y cinta magnética, que pues bueno, sería un poco simulando la máquina de Turing que mencionaba anteriormente, que estos se utilizaban para poder brindarle información a las máquinas. Mediante esta forma ellos lograban poder insertar los datos para que pues bueno, los programas realizaran lo que se requería. Y pues bueno, quien inventó este pues sistema para poder introducir este tipo de datos fue el británico Charles Babbage, que pues lo utilizó por primera vez apostando a este invento, ya que él quería hacer experimentos con una calculadora mecánica que él mismo había realizado anteriormente. Y pues bueno, hablando un poco sobre la comunicación, ya que pues bueno, es importante destacar esto porque es impresionante ver cómo nosotros pasamos de comunicarnos con binarios, con las máquinas, a pues poder ejecutar programas tan sencillos y fáciles de leer como Python, por ejemplo. Y pues bueno, como dice acá, pues pasamos de utilizar binarios que eran específicos para cada tipo de procesador de las computadoras de la época, al lenguaje ensamblador, que empleaban mnemocódigos y pues bueno, eran en parte más comprensibles dentro de lo que cabe. Y pues bueno, de los lenguajes a máquina a los lenguajes de alto nivel, podemos ver la evolución de los lenguajes de programación, que pues bueno, todo esto comenzó con los lenguajes de máquina que utilizaban códigos binarios y directamente comprensibles por las computadoras, pero no por nosotros. Entonces, para facilitar la programación se desarrollaron lenguajes de bajo nivel como ensamblador. Sin embargo, ensamblador es un traductor de binarios. Al final las computadoras siguen utilizando binarios. Sin embargo, nosotros simplemente podemos escribir un hello world, por ejemplo. Sin embargo, la computadora lo traduce y pues los lenguajes de programación son nuestra forma de comunicarnos con la computadora prácticamente. Y pues, bueno,
Podemos ver por acá lo sencillo que es escribir un Hello World en C, por ejemplo, que es lo que estamos viendo ahora. Y pues por acá también podemos ver cómo es esto en ensamblador. También pues... Y bueno, por acá podemos ver un simple Hello World en C. Podemos ver que toma muy poco tiempo hacer esto, es bastante sencillo, nada del otro mundo. Sin embargo, para hacerlo ya en ensamblador podemos ver que cambia un poquito la cosa, igual lo pueden estar viendo. Y pues es un poco más elaborado. Y pues bueno, ya si nos vamos a binarios, pues ya pues es otra cosa, evidentemente. Podemos ver que no es para nada fácil de leer y pues tal vez yo pasaría un mes y no me daría cuenta que es un Hello World. Y bueno, esto es una parte bastante importante, más para los lenguajes de bajo nivel, que son los compiladores e intérpretes, que pues son componentes fundamentales para lo que viene siendo el desarrollo y pues desempeñan un papel crucial en la traducción y ejecución del código. Y pues bueno, es importante entender sus diferencias. Ahora, ¿qué son los lenguajes de programación? En términos generales, podemos definirlos como sistemas estructurados de comunicación de nosotros con la máquina, que permite a las personas programar o dar instrucciones específicas a un dispositivo de software con la finalidad de lograr un determinado objetivo. Y pues bueno, por acá se derivan lo que vienen siendo los frameworks. ¿Cuál es la importancia de los frameworks? A nivel de producción, de optimización de tiempo, de recursos, etc. Es factible de algún modo poder utilizar un framework, ya que bueno, un framework o espacio de trabajo es un conjunto de herramientas o bibliotecas que proporciona una estructura base para el desarrollo de software. Es como una plantilla que pues nosotros podemos incorporar a nuestro código para luego poder ir desarrollando ciertas funciones que ya vienen predefinidas o poder desarrollarlas de una manera más sencilla, sin que tengamos que pasar horas viendo un bug o tratando de desarrollar, qué sé yo, una cabecera o cualquier tipo de cosa que simplemente, pues bueno, nuestro framework ya solo con ejecutar ciertas variables o ciertas clases en nuestro código, pues bueno, él las va a reflejar. Ahora, viene una diferencia que bueno, es importante saberlo, que son los lenguajes compilados contra los lenguajes interpretados. Los lenguajes compilados, como lo son C o C++, son aquellos que pues primeramente pasan, pues bueno, se ejecutan en el lenguaje C y luego se convierte mediante la compilación a código máquina y de esta manera es que nosotros podemos visualizarlo, ya sea de un tipo de terminal, por ejemplo. Y pues los lenguajes interpretados, como lo pueden ser los lenguajes más de alto nivel, como lo pueden ser Python, JavaScript, estos nosotros los podemos visualizar mediante un intérprete. Por ejemplo, en JavaScript nosotros podemos visualizar los cambios a través de los navegadores, como bien sabemos es el lenguaje de la web prácticamente. Y pues bueno, podemos visualizar los cambios a través de un sistema de traducción, de compilación podría decirse, que incluyen los mismos navegadores para que nosotros visualicemos los cambios en el momento. Y bueno, hablando un poco, ya entrando un poco más en lo que vienen siendo los lenguajes como tal, tenemos tres categorías que son lenguajes de bajo nivel, de nivel intermedio y de alto nivel. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre los lenguajes de bajo nivel, que pues son herramientas esenciales para la programación y pues estos son los lenguajes que están un poco más cerca de la relación con el computador como tal. Son aquellos que también podemos diferenciar porque son mucho más difíciles y complejos de leer para nosotros. Tenemos los lenguajes de nivel intermedio, que son aquellos que están ahí como que en el punto medio, porque a la vez tenemos por ejemplo el lenguaje C y pues al final es un lenguaje compilado, está bastante relacionado con la computadora, pero a su vez es fácil porque pues nosotros se utiliza para la enseñanza, se utiliza para alojar servidores, entre otros, y pues es un lenguaje bastante fundamental en el que está en el punto intermedio, se relaciona con la máquina, es eficiente y también es fácil de enseñar de algún modo porque no es tan complejo como lenguaje ensamblador o programación en binario. Y los lenguajes de alto nivel son aquellos que son más sencillos para el ser humano, ya que estos son lenguajes mayormente interpretados, por no decir que todos son lenguajes interpretados, como lo pueden ser Python, JavaScript, como bien sabemos. Para poder ejecutar nosotros código en JavaScript
Los navegadores mismos tienen ciertas funciones ya predefinidas, su propio compilador, para que nosotros podamos ver los cambios. Y pues esto es en tiempo real, a diferencia de lenguajes como lo pueden ser C, por ejemplo, que es un lenguaje compilado, que si falta un punto y coma él te va a arrojar el error y no te va a dejar compilar, no te va a dejar ejecutarlo prácticamente, a diferencia de JavaScript o Python, por ejemplo. Y pues bueno, esto sería todo por este video. Dejen su like, suscríbanse, tal vez más adelante lo monetizamos, vamos a ver qué se hace. Y pues bueno, espero haberme dado a entender con la explicación. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención.